La palabra fármaco proviene del griego fármakon, lo cual significa purgante o purificante, debido a que los primeros fármacos fueron de este tipo. Fue más tarde cuando el término amplió su campo semántico hasta significar cualquier producto natural o artificial capaz de procurar la salud o de combatir la enfermedad. A continuación nos ocuparemos de la historia de la farmacología. Es una historia larga, tan larga como el propio ser humano. No ha habido época en que el hombre no haya utilizado sustancias minerales, vegetales o animales con el fin de procurar su salud, de ahí que sea necesario dividirlo en épocas, como la primitiva, la clásica, la moderna y la contemporánea. La primera farmacología fue sin duda empírica. Emperia es un término griego que significa experiencia. La medicina empírica más primitiva de los seres humanos debió ser idéntica a la medicina animal. Es un hecho que los animales conocen ciertas plantas medicinales y las usan como purgantes. El hombre primitivo debió haber hecho lo mismo y con el tiempo aumentó su experiencia. Fue hasta la época de los neandertales cuando debieron de generalizarse los ritos mágicos y religiosos de carácter curativo. La enfermedad se concibió como castigo por pecados cometidos o como posesión por espíritus malignos, y la terapéutica se hizo consistir bien en la penitencia para expiar los pecados o ritos de neutralización de espíritus. La mezcla de empirismo y magia dio lugar a la teoría de las asignaturas, en donde las cosas de la naturaleza, por sus formas, tamaños y colores, que se asemejaban a partes del cuerpo o a enfermedades, les conferían ciertas características de postre divino. El principio del que parten es el que suele conocerse como homeopatía. Época clásica. Las escrituras de conocimiento médico más antiguas se encontraron en Mesopotamia y están constituidas por tablillas de arcilla grabadas en escritura cuneiforme. Allí se describe el uso de plantas como la acacia, el tomillo y la dormidera. En el Código de Hammurabi se describe el uso del regaliz entre otros remedios. Fue escrito por el rey de Babilonia con el mismo nombre en 1700 antes de nuestra era. El Ebers es un papiro egipcio que data de 1500 antes de nuestra era. Tiene más de 20 metros de largo. Incluye 7000 sustancias medicinales y más de 800 fórmulas. Se describe el empleo de la escila, aceite de ricino, opio, sulfato de cobre, azufre y hierro con fines terapéuticos. Otro de los grandes descubrimientos de la farmacología clásica es la recopilación de los tratados de Hipócrates de Cos, Corpus Hippocraticum, a principios del siglo IV antes de nuestra era. Aquí se citaban fármacos como el opio, beleño, azufre y arsénico. Entre los años 25 y 40 de nuestra era, Aulo Cornelio Celso escribió un tratado de medicina donde dividía los fármacos en purgantes, vomitivos, diuréticos, sudoríficos, narcóticos y estimulantes. Por su parte, Plinio, durante los años 23 y 79 de nuestra era, escribió De Compositiones Medicamentorum, un verdadero formulario farmacéutico con un gran número de preparaciones simples y complejas. También, Discórides, en el año 65 de nuestra era, fue considerado el padre de la farmacognosia por su obra De Materia Medica, donde describió cerca de 600 plantas, 35 fármacos de origen animal y 90 de origen mineral. Por último, Galeno clasificó los medicamentos en 3 grandes grupos: medicamentos simples, complejos y los que tenían acción propia. Antes de la llegada de los españoles, en toda América se utilizaban diversas especies de plantas con fines curativos, y México no fue la excepción. A pesar de que muchas de las obras se perdieron en la conquista, el conocimiento herbolario perduró de generación en generación hasta nuestros días, aunque poco a poco esté desapareciendo. Plantas como el toronjil y el orégano eran utilizadas para curar padecimientos como el espanto, nerviosismo, insomnio, indigestión y dolor de estómago. La presencia de botones florales de la llamada flor de mayo en las cuevas de Tehuacán parece indicar que estas flores se usaron con fines ceremoniales y para tratar el dolor de oído, acné, dermatitis y heridas. Edad moderna, el encuentro de dos mundos. Un acontecimiento que marcó una pauta tanto en la historia de la humanidad como de la farmacología fue el descubrimiento de América, evento en el cual se introdujeron nuevas especies de plantas con fines curativos a Europa. Nicolás Monardes se encargó de 1565 a 1574 de clasificar las nuevas plantas medicinales traídas de las Indias occidentales.
especies como el guayaco, la jalapa, los bálsamos del Perú y del Tolú, la zarzaparrilla americana, el tabaco, la coca y sobre todo la quina, esta última importante para el tratamiento de la fiebre palúdica. Paracelso es considerado como el padre de la toxicología y de la iatroquímica, con su célebre frase dosis sola facit venenum, la dosis hace al veneno, máxima de la disciplina. Además, resaltó el poder curativo de los compuestos aislados e introdujo el mercurio en el tratamiento de la sífilis. En 1665, Johann Sigismund L. Scholz publica Clismática Nova, el cual contenía la primera referencia a una inyección intravenosa en un ser humano. En 1796, Edward Jenner inoculó a un niño sano la primera vacuna para la viruela. Se le reconoce a su descubrimiento como el invento que más vidas ha salvado en toda la historia. Hasta ese momento, la farmacología utilizaba principalmente preparados o extractos vegetales impuros. Esto cambió gracias a que las nuevas técnicas químicas permitían obtener los principios activos de los remedios farmacológicos tradicionalmente empleados. Así, en 1806, Friedrich Serturner introdujo la morfina como un hipnoanalgésico al separar un polvo blanco del opio. Del mismo modo, se extrajo posteriormente, en 1820, la cafeína del café y la quinina de la planta de la quina. Posteriormente, los químicos se enfocaron en producir en el laboratorio derivados de los productos naturales y elaboraron por los procedimientos ya conocidos de síntesis química otros productos activos no existentes en la naturaleza, los cuales eran totalmente sintéticos y diferentes a los compuestos que les dieron origen. La primera síntesis química que se consiguió en laboratorio fue la de la urea a partir del cianato amónico, obra de Friedrich Wöhler en 1828. Después, en 1833, se introdujo la codeína, que es otro derivado del opio, como analgésico y narcótico para calmar la tos y la diarrea. A partir de esto se inició la síntesis de nuevos productos químicos, los cuales debían ser probados a fin de verificar sus propiedades farmacológicas. Así se originó la farmacología experimental, que sostenía que nada se consideraba terapéutico si antes no se había demostrado su eficacia a través de experimentos, y buscaba conocer los efectos de las sustancias en el organismo. En Francia, los médicos José Mateo Bonaventure Orfila, François Mackendy y Claude Bernard estandarizaron los métodos de la naciente toxicología. Estos métodos se basaban en que el punto de acción de un fármaco estaba situado en estructuras específicas del organismo. Por ello, en el laboratorio aplicaban sustancias químicas por diferentes vías a animales de experimentación a fin de descubrir y comprobar exactamente los efectos del fármaco en el organismo viviente. Por el contrario, la escuela alemana prefirió emplear órganos de animales. Para ello utilizaron una solución que les permitía mantenerlos en condiciones fisiológicas. Este era el denominado líquido de Ringer. Más tarde, Ludwig introdujo el quimógrafo en 1847, instrumento que permitía registrar gráficamente las variaciones en la función de un órgano en contacto con diferentes sustancias químicas. Posteriormente, en 1849, Buchheim creó el primer laboratorio de farmacología experimental. En 1869, Oskar Liebfried utilizó por primera vez en la clínica el hidrato de cloral como un sedante, y en 1874, Felix Hoffmann sintetizó el ácido acetilsalicílico. El siglo XX también es conocido como el siglo de la farmacoterapia, puesto que varios de los fármacos actuales se descubrieron en este tiempo. En primer lugar, en 1911, el alemán Paul Ehrlich, padre de la quimioterapia, descubre el tratamiento contra la sífilis, el medicamento Salvarsan, arsénico que salva. En 1922, por primera vez, dos científicos trataron a una paciente diabética con un extracto de páncreas. Este medicamento después se conocería como la insulina. En aquel tiempo la conocían como una sustancia salvadora. En 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina tras darse cuenta que en varios cultivos que él mismo había sembrado con bacterias, estas no crecían alrededor de un hongo que había crecido en sus cultivos. La psicofarmacología también tuvo su auge durante el siglo XX. El francés Henri Laborit, en un periodo de 1950 a 1958, descubrió varios medicamentos como la reserpina, el metilfenidato y los inhibidores de la monoaminoxidasa.
La década de los 60 se conoce como la década de la hormonoterapia, que estaba revolucionando el mundo con los anticonceptivos orales. Además, en la década de los 80 se descubrieron las características de los antagonistas del calcio y su papel en el tratamiento entre enfermedades. La falta o alteración de un gen hace imposible la síntesis de una proteína, pero gracias a la ciencia es posible elaborar artificialmente esa proteína e inducirla a modo de fármaco. Las variaciones alélicas por cambio de nucleótidos específicos determinan que algunos individuos sean más susceptibles a ciertos fármacos. Por lo tanto, la especificidad farmacológica pasará de ser colectiva a individual. A partir de los años 80, la biotecnología se convirtió en una fuente importante de nuevos agentes terapéuticos en forma de anticuerpos, enzimas y distintas proteínas reguladoras, como hormonas, factores de crecimiento y citocinas. La terapia génica se basa en la utilización de los genes como herramientas terapéuticas. Sus principales objetivos son corregir un defecto genético y bloquear una alteración molecular o sus defectos. Fármacos antisentido. Se trata de fragmentos muy pequeños de ARN u oligonucleótidos muy selectivos que actúan bloqueando la síntesis de ciertas proteínas asociadas a determinadas enfermedades.